El plan de Dios para con el hombre. Tema 54. ¿Por qué nació usted? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y cuál el plan que Dios tiene para con el hombre? Estamos aquí porque Dios se propuso crearnos y lo hizo realidad. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 28 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fin de cita. Dios creó la vida humana después que una parte de los ángeles que había creado se rebelaron contra él. Ellos no pasaron por esta etapa física de prueba antes de darles poder, mas el hombre está siendo probado primero. Además, Dios creó al hombre con el propósito de reproducirse a sí mismo, de manera que esta creación humana, en esta etapa es la esposa de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos del 6 al 14 dice: Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Fin de cita. Pero para tan noble fin, y engendrar su naturaleza divina, Dios requiere que el hombre sea perfecto. Él llamó a Abraham y de su familia surgió un pueblo, al cual instruyó en sus leyes y estatutos que lo conducen por un camino de disciplina, con el propósito que la humanidad toda conociera el camino que lleva a la vida. Cuando el hombre encuentra el camino y acepta caminar por él, Dios le pide que haga un pacto con él y manifieste que se ha comprometido a guardar los mandamientos y estatutos que marcan ese camino que conduce a la vida, en lo cual consiste el pacto. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 27 y 28 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fin de cita. Luego que el hombre lo sella circuncidando su corazón en las aguas del bautismo, Dios lo hace partícipe de su naturaleza divina, depositando su Espíritu Santo en él. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30 dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fin de cita. Enseguida Dios le asigna protección por medio de un ángel, el cual siempre estará cerca del fiel. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7 dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 6 dice: No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. Fin de cita. Pero Dios quiere que el hombre sea perfecto para reproducirse en él. Así se le ordenó a Abraham, y así se registra en su ley. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo dice: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 13 dice: Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Fin de cita. ¿Será posible esto? Jesús dice que lo es. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48 dice: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fin de cita. Si el hombre no alcanza la perfección, no le sirve a Dios. Libro de Salmos, capítulo 101, versículo 6 dice: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Fin de cita.
Muchos de los mayores de 20 años que habían salido de Egipto, no entraron a la tierra prometida porque no fueron perfectos en pos de Dios. Libro de Números, capítulo 32, versículos 10 y 11 dice, y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Fin de cita. ¿Y cómo se es perfecto? David lo explica, libro de Salmos, capítulo 119, versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová. Fin de cita. A través de los siglos, Dios ha estado llamando y ofreciéndoles a los hombres oportunidad de ser parte de este pueblo y esposa de él. Pero han sido muy pocos los que han aceptado esta disciplina, y menos son aún los que la han logrado. De manera que se cumple la palabra de Jesús, respecto de que los fieles en serio son una manada pequeña. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fin de cita. Como el plan de Dios es llevar muchos hijos a la gloria, libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fin de cita, cuando Jesús tome los reinos de este mundo, libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Fin de cita, empezará la gran siembra del Evangelio. Libro de Salmos, capítulo 72, versículos del 1 al 8 dice, oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y griega a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerá mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna, dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y versículos del 16 al 19 dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Fin de cita. De manera que al final de los 1100 años, esta manada ya no será pequeña, sino tan numerosa que nadie podrá contar. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Fin de cita. Aquí se cumplirá el anuncio de Dios por medio de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 54, versículo 1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 28 dice, decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Fin de cita. De modo que con los fieles vencedores que logren la meta final, se estará haciendo realidad el propósito de la creación humana. En el plan de Dios para con el hombre, y en la segunda etapa los fieles juzgarán al mundo físico, bajo la dirección de su Rey Jesús. Primer libro de los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2 dice, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, irá a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Fin de cita. Los fieles recibirán tronos menores y regirán a las naciones. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y capítulo 2, versículos 26 y 27 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Fin de cita. En la tercera etapa de su plan, el eterno Dios tiene cosas aún más excelentes para el Israel de Dios, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fin de cita. Los ángeles no fueron engendrados de la naturaleza divina, ni pasaron por esta era física de prueba, sino que fueron creados espirituales directamente. Ellos son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Fin de cita. A ellos Dios no les está revelando su plan, mas con los hombres fieles tiene íntima comunión y a ellos hace conocer su alianza. Libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y libro de Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Fin de cita. Al empezar la tercera etapa de su plan maestro, cuando termine el último siglo de vida física, el Hijo de Dios se alzará con los fieles al cielo, cuando verán la tierra que está lejos, y el Padre sale al encuentro de su Hijo y los que lo seguían. Libro de Isaías, capítulo 64, versículo 5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Y capítulo 33, versículos del 14 al 17 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Fin de cita. Aquí en esta última etapa de su plan, los fieles juzgaremos aún a los ángeles de Dios. Primer libro de los Corintios, capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Fin de cita. Aquí la iglesia, Israel, ya transformada en seres espirituales hechos hijos de Dios, le enseñará la multiforme sabiduría de Dios, aún a las potestades, excepto el Padre y el Hijo, en los lugares celestes. Libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 8 al 10 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fin de cita. De manera que como para Dios el hombre es lo más importante de su creación, también para el hombre, lo más importante debería ser su Dios. Desde que Dios creó al hombre, su delicia es con él y lo sigue buscando. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículos del 1 al 4 dice, no clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Fin de cita. Sin embargo, al hombre le cuesta tornarse en busca de su creador. Al hombre le parece que hay muchas cosas de la creación que a Dios le interesan más que él, como el mar, los cielos, el sol, la luna, las estrellas y la tierra misma. Sin embargo, la Biblia demuestra que para Dios primero está el hombre. Él se regocija con la parte habitable de la tierra, y su delicia es con los hijos de los hombres. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 31 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Fin de cita. Dios ama a los que lo aman, y lo hallan los que temprano lo buscan. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17 dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Fin de cita. Resumiendo, la propuesta de la creación humana tenemos algunos puntos. 1. Estamos aquí porque Dios se propuso crearnos y lo hizo realidad. 2. Que el propósito de la vida humana fue para reproducirse a sí mismo y llevar muchos hijos a la gloria. Que en su plan Él quiere que el hombre sea superior a los ángeles. Esto es su máxima creación. Dios tiene previsto crear también cielos y tierra nuevos, en los cuales mora la justicia.
Libro de Isaías, capítulo 65, versículo 17 dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Fin de cita. Por eso, todo lo que se puede sufrir aquí, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fin de cita. La dicha de alcanzar esta transformación, al grado de ser hechos no solo hijos de Dios, sino herederos, recibir poderes mayores que los ángeles, disfrutar de una vida llena de paz y gozo en la justicia, son promesas que ningún hombre las debiera perder. Pero debe haber aún más, porque Pablo dice que no han subido en corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Primer libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fin de cita.